el oro maldito que trajo miseria a quien lo tomó. El machete de Justo rebanó de golpe la rama podrida que lo había hecho tropezar, y su cuerpo temblaba no de cansancio, sino de algo que no sabía explicar. No era miedo. No todavía. En su mano, aún sucia de tierra húmeda, brillaba la punta de algo que no era piedra, ni raíz ni cáscara de maíz. Era oro. Oro real. Puro. Frío y dorado como un sol muerto. Lo miró una y otra vez como si no entendiera que fuera real. Lo había encontrado sin buscarlo, enterrado entre la milpa seca del terreno de su abuelo, ese pedazo de campo que ni los coyotes querían cruzar. Y entonces gritó: «Tiburcio, ven, mira esto». Tiburcio, su primo, que venía deshierbando unos metros más allá, dejó caer el azadón. Se acercó a pasos torpes con el sombrero ladeado y el ceño fruncido. Justo extendió la mano con el objeto como si mostrara un trofeo, y Tiburcio, al tocarlo, se quedó mudo. Era una moneda gruesa, vieja, con bordes irregulares. No tenía fecha, ni escudo reconocible. Solo un grabado de líneas y símbolos extraños como garabatos de otro idioma. Y sin embargo, era oro. Todo comenzó unos días atrás, cuando el abuelo de Justo, don Gervasio, falleció en su hamaca, a la sombra del mismo guayabo donde solía contar historias que nadie creía. Historias de entierros escondidos, de tesoros pasados de generación en generación, de oro escondido en tiempos de guerra para que no lo tocaran ni federales ni bandidos. Historias que, según él, eran ciertas, pero que la familia tomaba como cuentos de viejo. A don Gervasio nadie le lloró con lágrimas verdaderas. Era duro, seco, medio huraño, aunque jamás le negó tortillas a un hambriento. Cuando murió les dejó a Justo y a Tiburcio ese pedazo de terreno reseco, casi estéril, con el testamento verbal de «Cuídenlo, pero no excaven hondo». Eso había dicho. Justo lo recordó apenas cuando la punta de la pala raspó la moneda. Desde ese día, ya no pensaron más en cosechar. Se dedicaron a buscar. Convirtieron el campo en una herida abierta, agujero tras agujero. Y el oro empezó a salir. Monedas primero, luego botones. Después, pequeñas barras aplastadas como si alguien las hubiera escondido con prisa. En cada hallazgo, el silencio entre ellos se volvía más denso. La noticia no tardó en llegar al oído de uno que otro curioso. Primero fue Macedonio, el dueño de la tienda del pueblo, que les ofreció comprar el oro sin hacer preguntas. Les pagó en billetes gruesos con una sonrisa floja y un contrato a mano que decía que todo lo hallado era propiedad nueva. Luego vino Tránsito, un exmilitar venido a menos, que ahora ofrecía seguridad y armas por si las moscas. Justo, que nunca había tenido más que el olor del campo entre las uñas, comenzó a vestirse con camisas de lino y botas finas. Se compró una camioneta nueva, color vino, que apenas sabía manejar. Tiburcio no tardó en hacer lo mismo, aunque prefirió motos. Empezaron a dejar de hablarse sin motivo claro. Una noche, mientras se repartían las ganancias de una venta más grande, Justo dijo: «Tendríamos que marcar el terreno con cercos. Lo que está aquí es nuestro». «¿Nuestro?», repitió Tiburcio con una media sonrisa amarga. «¿Y el abuelo? ¿Y los otros primos? ¿Y si ese oro no era ni de él?». Justo no respondió. Lo que empezó como un hallazgo terminó en vigilancia armada, disputas y miradas torcidas. Al cabo de un mes la milpa parecía un campo de guerra. Tierra revuelta, alambre de púas y hombres que vigilaban en las noches con linternas y armas viejas. Y entonces empezaron los problemas. La tierra extrañamente comenzó a hundirse. No eran hundimientos grandes, pero sí lo suficiente para que una de las vacas de Tiburcio desapareciera casi entera en un hoyo que se tragó medio corral. Una semana después, una tormenta reventó el aljibe y el agua se llevó varios montones de tierra removida. Lo peor fue cuando Macedonio, el tendero, apareció muerto. Lo hallaron en la carretera, con la boca llena de monedas como si alguien se las hubiera metido a la fuerza. No hubo investigación. Se dijo que fue un robo, pero Justo sabía que nadie le había robado. Esa misma noche,
Justo no pudo dormir. En la penumbra, recordaba las palabras del abuelo. No excaven hondo. Y las preguntas comenzaron a colarse entre los pliegues de la fortuna. ¿Por qué ese oro estaba ahí? ¿De quién era antes? ¿Por qué nadie había vuelto por él? ¿Por qué el abuelo nunca lo sacó, aunque sabía dónde estaba? A la mañana siguiente, Tiburcio no apareció. Ni su moto, ni su perro, ni su voz burlona. Lo buscaron 2 días, sin rastro. Al tercer día, encontraron la moneda que Justo le había dado como señal de mitad y mitad. Estaba clavada en la madera del portón, como una advertencia muda. Justo se quedó solo, con más oro del que podía contar, y con la certeza de que algo había roto entre él y todo lo demás. La tierra olía distinto, como si estuviera viva. Y fue entonces cuando decidió ir al fondo del terreno, al sitio donde el abuelo solía sentarse en un tronco hueco y mirar el atardecer. Ahí, donde nunca habían cavado. Llevaba la pala en la mano, el corazón apretado, el presentimiento de que el oro no era lo peor que podía encontrar. Y justo cuando la pala sonó contra algo sólido, la pala había tocado madera. Justo cayó de rodillas y apartó la tierra con las manos como si quisiera desenterrar su propia respuesta. Lo que emergió no era un cofre, ni una caja. Era una tapa de carruaje vieja, carcomida por la humedad, que cubría algo más grande. Al levantarla, el olor a encierro y metal oxidado lo sacudió. Debajo no había oro, había huesos. Montones de huesos. Y no eran animales, eran humanos. Pequeños, grandes, rotos, mezclados como si alguien los hubiese echado ahí sin orden ni piedad. Entre ellos, pedazos de tela, botones, medallas y más oro. Oro sucio, cubierto de sangre seca y herrumbre. Justo se alejó, tambaleando. Cayó sentado con la vista fija, como si lo que había visto aún no alcanzara a procesarse en su mente. En ese momento entendió. Ese no era un tesoro perdido. Era una fosa. Una tumba anónima disfrazada de botín. Recordó entonces los cuentos más olvidados del abuelo Gervasio. No los que hablaban de tesoros escondidos, sino los que contaba en voz baja cuando tomaba mezcal solo. Historias de campesinos asesinados por soldados que escondieron su paga en oro. De mujeres robadas. De niños que jamás volvieron a casa. Y de un capitán cruel, un hombre sin nombre, que enterró sus crímenes bajo tierra y juró que nadie volvería a tocar ese campo. Don Gervasio nunca se había tocado ese oro. No porque no supiera, sino porque sabía demasiado. Y su advertencia, no excaven hondo, era una súplica. No por miedo, por respeto. Justo volvió al rancho sin el oro. No dijo nada a nadie. Quemó los planos que había dibujado. Vendió la camioneta. Regaló la ropa nueva. Volvió a sembrar la tierra, pero solo en la parte limpia. En la otra, donde estaban los huesos, plantó maíz rojo que nadie cosechó. Pasaron los meses. El campo reverdeció, pero Justo no volvió a sonreír. Un día, un abogado de la ciudad llegó al pueblo. Traía papeles. Según dijo, Tiburcio había dejado todo su dinero en una cuenta congelada. Nadie lo había visto desde su desaparición. Pero los billetes estaban ahí, sin nombre, sin dueño, como si el oro también hubiera tragado su alma. Y el abogado dejó caer una frase que Justo no olvidaría jamás. Curioso, ¿no? Que todo ese oro no tenga origen legal, ni registro, ni historia, como si nadie nunca lo hubiera acuñado. Justo no respondió. Solo levantó la vista hacia el campo y murmuró. Es que no era oro de hombres, era el peso de una culpa. Y así terminó todo. No hubo más excavaciones, ni más muertes. El oro quedó donde siempre estuvo, enterrado. Y la lección, aunque no escrita en ningún libro, fue clara como el cielo del campo al amanecer. Lo que viene fácil no siempre viene limpio, y hay riquezas que al encontrarlas te roban todo lo demás. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.